encontrarme con ustedes para dar inicio a los trabajos de la jornada de capacitación que se desarrolla o que inicia en este día en el marco de la quinta reunión regional ordinaria del Grupo 2 de la Asociación de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental. Como gobernador del Estado de Michoacán les doy la bienvenida y les invito a reflexionar sobre un tema que hoy sin duda está en el reflector nacional, pero que siempre ha sido un tema y asunto de especial interés: el combate a la corrupción. Al hablar de corrupción, a la mente del ciudadano llega de inmediato asociada o asociado esto con alguna actividad ligada al servicio público, aunque hay que precisar que no solamente en el servicio público se dan los actos de corrupción, también en el ámbito del sector privado. La corrupción va más allá de un comportamiento fuera de la legalidad y la ética. Se trata de un fenómeno que afecta el desarrollo económico y social de nuestra sociedad. La corrupción impacta por igual en el bienestar de las personas ricas o pobres, viola derechos humanos, vulnera el desarrollo integral e incrementa la desigualdad. Efectos lacerantes que, por desgracia, son parte de la normalidad diaria de muchos. La corrupción es una enfermedad social que nos involucra a todos, todas y todos. La voluntad por sí sola no acabará con la corrupción. Resulta entonces indispensable establecer los mecanismos de prevención y vigilancia efectivos para poder erradicarla de raíz. Como actores fiscalizadores superiores y como integrantes de las OFIS, mediante acciones permanentes de supervisión, evaluación y seguimiento de la operatividad de cada área de los gobiernos, tienen las herramientas para generar un diagnóstico de variaciones y situaciones que incumplen con la legalidad. Queridas amigas y amigos, en México se está gestando el Sistema Nacional Anticorrupción, que representa sin duda una evolución que fortalece con nuevos instrumentos las tareas de extirpar este fenómeno que afecta a la sociedad, como ya nos lo ha explicado de manera muy clara el señor Auditor Superior. La política anticorrupción es un pilar estratégico para mejorar las acciones de los gobiernos, que sin duda nuestra meta suprema debe de ser recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de gobierno y las instituciones públicas. Esta ambiciosa tarea requiere de todo el profesionalismo y entrega por parte de ustedes, que con su actuar fortalecen la fiscalización gubernamental, la transparencia y la rendición de cuentas. Por esa razón, resulta imperativo garantizar una coordinación eficiente entre las instancias fiscalizadoras, los órganos de gobierno y los ciudadanos, para que los esfuerzos no se vean fragmentados. Resulta aquí de la mayor relevancia, algo que señalaba Juan Manuel, que comparto plenamente, es que en el marco de esta discusión podamos llegar a dar autonomía plena a nuestros órganos de fiscalización, coincidiendo sin duda con la reflexión de la diputada Yaraví, que caso nuestro, pero tiene que ser un asunto generalizado para que pueda ser efectiva su actuación y alejar de una vez por todas esta percepción de que los órganos de fiscalización pues no tienen las herramientas, los instrumentos ni la autonomía suficiente para actuar con toda eficacia e imparcialidad. Es momento pues de construir soluciones a favor de nuestros estados, a favor del país, pero sobre todo en favor
de los ciudadanos. Es tiempo de establecer lazos para trabajar en equipo y con plena transparencia y honestidad, cada uno desde nuestros ámbitos de competencias y responsabilidades.